opina y entretiene. Estás escuchando Es la Mañana de Guadalajara. En este lunes 30 de octubre, y lo digo sobre todo para aquellos despistados con eso del cambio de horario, que desde la madrugada del domingo algunos, oye, pues no damos pie con bola, menos mal que vienen, pues las gentes buenas de esta casa a poner los puntos sobre las íes y a seguir con esas rutinas que establecemos aquí en Es la Mañana de Guadalajara y que nos llevan los lunes, por ejemplo, a hablar de historia con José Luis Solano. Muy buenos días, José. Ah, que soy yo el que pongo los puntos sobre las íes. Hombre, tú los pones. Ah. Sí. O no los pones. No. Me has pillado así un poco. Los pones además con forma de corazón. Yo los he visto. Por supuesto. Amor que no falte. Muy buenos días, Mónica Gallo. ¿Qué tal estás? Bueno, pues lo que te digo, despistadísima con esto del cambio de horario. ¿Qué tal te sienta a ti? A mí, pues bien, supongo. O sea, yo es como... No tienes problema, ¿no? Con eso de que a las 7 de la tarde hoy sea noche cerrada y casi noche de lobos, casi noche de Halloween. Ya veremos. Yo quiero decir, yo estupendo, feliz como el regaliz, a gusto como un arbusto, pero a las 7 te lo diré. Bueno, yo advierto desde ya que estos próximos días... a mí me cuesta adaptarme. Hay despistes, hay mala organización, pero bueno, achaquémoslo a este jet lag propio. Yo me estoy automotivando porque bien sabes que a mí lo de los cambios de estación y los cambios de hora me pone un poco de mala leche, con perdón. De mala leche, mira, de leche estábamos hablando hasta hace un ratito con el doctor Galicia. Pero bueno. Oye, ¿y hoy de qué me vienes tú a hablar? Pues hoy te vengo a hablar de los fueros de Guadalajara, fíjate. Pues nada, vamos a hablar de este tema tan curioso que te has sacado de la manga de la historia y que una vez más pondrás sobre la mesa pues para sobre todo satisfacer la curiosidad de todos aquellos aficionados a la historia de nuestra tierra que no se pierden ni un solo día tu sección. Aquí tuvimos, estoy hablando evidentemente de los foros medievales, tomados tales como una recopilación de leyes, derechos y privilegios de una población o comarca o territorio. Pues, pero claro, la palabra fuero es aplicada pues a la legislación medieval o a la Edad Media, básicamente. Uh-huh. Bueno, pues como te decía, tuvo dos fueros. Uno fue otorgado en 1133, siglo XII, por Alfonso VII, y otro un siglo después por Fernando III. Contexto histórico de por qué la necesidad de otorgar fueros. Estamos en tiempos de la Reconquista, como sabes, y en el siglo XI Al-Ándalus era pues tras la abolición del Califato de Córdoba, pues era un compendio de reinos de taifas y para pues que los propios musulmanes o las facciones más radicales opinaban que había que reimponer, digamos, la ortodoxa moral islámica, con lo cual pues empezaron a venir tropas almorávides, que eran, digamos, los más fundamentalistas de entonces, lo cual hacía que la Reconquista se recrudeciera bastante. Esto retrasaba bastante la Reconquista y sobre todo la repoblación de las zonas reconquistadas. De nada servía conquistar nuevas plazas si a poco tiempo venían los almorávides, te las volvían a quitar y claro, pues y endurecían además todas las... Efectivamente, no había ánimo de fundar nuevas ciudades, no había ánimos de establecerse por allí ni nuevos territorios asociados. Entonces, pues las que sí se iban asentando, como era el caso, por ejemplo, de por nuestra zona de Madrid, Talamanca, Uceda, Aita, Cogolludo, Atienza y Medinaceli, por la zona, digamos, que nos resulta más próxima geográficamente, pues digamos que sí requería que se consolidara esa conquista con una repoblación, por lo cual se comenzaban a realizar delimitaciones administrativas de territorios, y es por esta razón por la que, claro, a la hora de querer gestionar, de organizar y de estabilizar una zona, pues lo primero que se necesita es una ley y sobre todo... Lo primero en esas circunstancias es seguridad, ¿no? Habría una intensa actividad militar en el entorno y a su vez... Pero me refiero que el rey tenía que saber qué plazas le eran afines y qué efectivos contaba con estas plazas, y por supuesto que hubiera una cohesión entre esas plazas, con lo cual pues ya se imponía el decir, pues a todas las personas que vivían allí, para que no salieran huyendo de la siguiente estampida almorávide,
pues habría que darles una seguridad, y al rey también había que darle otra seguridad para poder seguir avanzando en los territorios. Es por eso por lo cual Alfonso VI en 1133 le concedía a Guadalajara un fuero, no solo a la ciudad, claro, sino que le otorgaba 50 aldeas de aquí alrededor, distribuidas en 2 sexmas. Sexmas eran como, digamos, divisiones territoriales medievales, ¿no? Una era la sexma del campo, que era de la margen derecha del río Henares, lo que es ahora la Campiña, y la otra la de la Alcarria, en la margen izquierda del río Henares. Este fuero concedido por Alfonso VI, o fuero corto, trataba de dar lo que decíamos antes, una estabilidad jurídica a los pobladores de la ciudad y de la comarca, y para que se pudiera desarrollar con paz y prosperidad, sino que para que esta paz y esta prosperidad atrajera nuevos pobladores a Guadalajara y a la comarca, con lo cual seguir afianzando esa, digamos, ese crecimiento económico, esa reconquista que no solo había claro, de ser militar, sino que tenía que venir de la mano del asentamiento poblacional. Claro. Entonces, claro, ¿cómo se hacía esto? Por lo primero, dar ventajas a aquellos que se quisieran venir para Guadalajara. Ventajas como que, bueno, que solo tenían que estar un año en Guadalajara para poder vender sus propiedades aquí. Es decir, que si quieres probar, claro, no te obligamos a tirarte aquí toda la vida. Es como prueba un año sin algo así, compromiso, ¿no? Sí. Sin compromiso de estancia. Sí. E incluso a los que ya compraban aquí propiedades, fuera por un año, fuera lo que sea, decir, bueno, pues en el caso de que tengas que salir a la guerra a defender, o que el rey te llama no sé dónde, bueno, pues tú tranquilo, que tus propiedades cuando vuelvas, si vuelves, las vas a ir conservando. Por supuesto, como aquí lo que no siempre nos ha picado es el bolsillo, pues aquellos que venían para acá, para los nuevos territorios conquistados, estaban exentos del pago de determinados impuestos, como era claro, el impuesto de portazgo, que era aquel que grababa pues el tránsito por los caminos. Es que hay cosas, José, que nunca cambian. Sí. Que pago menos impuestos allí, pues allí que me voy. Pues allí que me voy, claro. No, yo no sé si me habría venido, ¿sabes? Yo me habría quedado en un sitio más estable, que yo soy un poco rica. Casi paraíso fiscal, Guadalajara. Uy, sí, no veas. No, por lo menos el portazgo, el transitar los caminos y ir pasar a la ciudad no tenían que pagarlo, como tampoco tenían que pagar el montazgo, que era el decir, bueno, pues que sus reses pudieran pasar por las tierras del rey sin tener que pagar un impuesto por ello. Es decir, plenas facilidades a los que venían, y por supuesto a los que se habían quedado aquí, a los que ya residían en esta zona, pues le daban otro tipo de ventajas que para fomentar el comercio y sobre todo para regular la situación que había entre las diferentes etnias, como eran los mozárabes, los mudéjares, y los judíos y los cristianos. Claro, cuando los musulmanes vinieron para acá, pues hubo cristianos que se quedaron, que eran los mozárabes. Cuando se fueron para abajo, los musulmanes, que también se quedaron, se iban asentando, porque decían, bueno, sí, a mí me parece muy bien la conquista y la reconquista, pero llevo yo aquí ya 3 generaciones y no me voy a menear. Y por eso pues era uno de los focos de convivencia, pero que a pesar de todo, pues la turbulencia de los tiempos hacía que esa convivencia tuviera que ser regulada por ley. Entonces, bueno, pues estas medidas dieron sus frutos. Guadalajara se fue poblando, la comarca también se fue enriqueciendo, y por eso en la segunda mitad del siglo XII ya fue necesario pues hacer otro fuero más extenso, el que se llama fuero largo, y del cual enseguida hablaremos. Como te decía, pues toda la ciudad y el territorio pues hizo que, o sea, fue creciendo y bueno, poblaciones pasados esos momentos de inestabilidad, poco a poco se van asentando la población, van floreciendo los negocios, ¿no? Y requiere, por supuesto, y sobre todo, muy importante, atrae no solo pues a pobladores, a colonos, lo que sea, sino a familias nobiliarias, como puede ser la de los Mendoza, la de los Cerda, la de los Guzmán, o los Álvarez de Toledo, o los Tellez de Girón, familias que han tenido muchísimo peso y muchísima importancia histórica en Guadalajara. Pues todos esos vinieron, digamos, al rebufo de esta reconquista, y al rebufo pues de decir, bueno, pues estas ventajas o estas prebendas que el rey nos otorga. Lo que decíamos, eso es, el papel del rey a la hora de nombrar nuevos señores de determinadas tierras, porque eso ya les fija y les vincula, ¿no?, a una determinada tierra, y bueno, pues ahí donde hay una gran familia, claro, se entiende que también hay una mayor protección y un mayor cumplimiento de la legislación. Sí, ¿no? y sobre todo, si tú eres un ganadero que tienes 100 ovejas y te quieres venir a Guadalajara, pues yo te dejo, como soy el rey, que tus ovejas pasten gratis pero si tú eres un caballero que me de 100 ovejas
tienes 100 caballeros a tus órdenes, no te dejo que paste, o sea, te dejo que pasten gratis las ovejas, pero además te doy un castillo y no sé cuántos pueblos, etcétera, y de ahí viene el comienzo de, bueno, pues tantos señoríos y tantas títulos nobiliarios. Que pasten las ovejas, pero que no sean los viñedos, como hablábamos el otro día respecto a las vías pecuarias, ¿no? Si no, efectivamente, es uno de los, ya en el fuero largo, en el fuero del que enseguida vamos a hablar, ya se contempla todo aquello, porque había que favorecer a todos, y si bien decíamos que la Mesta, digamos que se fundó aquí en Gualda, en el siglo XIII, lo fundó Alfonso X el Sabio, también decíamos que ya había pues contempladas una serie de argumentos, una serie de leyes, una serie de contratos entre los propietarios de los viñedos y los propietarios de las ovejas para que los unos no se comieran a las otras y no se todos vivieran originaran. Y convivieran en paz, claro. Como te decía, el desarrollo de Guadalajara y su término pues hizo necesario que poco después de la concesión del fuero corto, pues Fernando III tuviera que conceder un nuevo fuero el 26 de mayo de 1219 en Toledo. Un nuevo fuero que ya te he dicho que era más amplio, tenía más detalle, pero que además ya no era tan orientado a atraer nuevas gentes a Guadalajara, sino a garantizar que las que ya estaban asentadas aquí pues tuvieran una seguridad jurídica, una seguridad en la convivencia, en el desarrollo de sus negocios, o poder contar con ellos si había que salir a pelear con los moros. En fin, ¿cómo se iba a conseguir todo esto? Pues en primer lugar, este fuero largo regulaba una organización municipal que se encargaría de vigilar y aplicar pues, todas estas leyes. Se nombran jueces, alcaldes, jurados, andadores. ¿Tú sabes lo que eran los andadores? Eran los... Bueno, no el taca-taca. ¿Qué es que... No, los andadores eran... preguntas así a bocajarro, tío. Bueno, pues eran los funcionarios que les correspondía la ejecución de las penas corporales. O sea, una especie de verdugo, pero que en vez de cortarte el pescuezo, pues a lo mejor te tiene que dar 100 latigazos. Pues se llama el andador, te los da y asunto concluido. Madre mía, como vaya oficio, sí, el de andador. Sí, bueno. También los almotacenes, que eran los otros funcionarios encargados de contrastar las pesas y medidas. Es decir, una libra de esto había de ser una libra, y a lo mejor si me estás dando menos que tal, pues yo llamo al almotacén que lo mida, y si no me estás dando lo que yo quiero que me des, pues entonces cuando llamo al andador que te dé los 100 latigazos. Claro, fíjate si todo se relaciona. Así. Qué curioso. Claro, echa la ley, echa la trampa, porque a la vez que se dictan estas leyes, a la vez que se nombran estos cargos para que las hagan cumplir, pues también se toman prevenciones para que no hubiera corrupción, como por ejemplo la que regulaba el riesgo de comprar las alcaldías. Es decir, si alguien pillaba a un señor que había comprado una alcaldía, pues lo primero que se le hacía era destituirle. ¿A qué te suena? De sus funciones. Mira tú cómo la historia vuelve, ¿eh? Al final. Sí. No podría desempeñar nunca más oficio público alguno. Y el infractor, inhabilitación además, para cargo público, que se dice. Se dice, bueno, pues, pero además le derribaban la casa. Y venía el andador con las rebajas. No, vendría otro andador con la apisonadora y le tiraba la casa. Es que, oye, así se las gastaban. A ver, ¿por qué si ahora sería un escandalazo la compra de un cargo público, no lo iba a ser entonces, ¿no? Pues lo mismo. No, por supuesto, pero que es lo triste, ¿no? Que tan viejas son estas prevenciones al incumplimiento de las leyes o a la corrupción como las propias leyes. Sí. Eso es lo lamentable. Eso es verdad. En fin, este fuero largo también contemplaba lo que sería un antepasado del Código Penal, que definía los delitos más frecuentes y sus penas correspondientes. Y los delitos más graves y más frecuentes podrían ser el asesinato, la violación o los grandes robos, o hasta cuestiones más livianas como los daños corporales en riñas o insultos. Todo eso estaba regulado por este antepasado del Código Penal. También había una especie de código de derecho civil que regulaba pues los daños hechos a terceros y las penas que a la que estaban sometidos esos daños. También se regulaba, este fuero también regulaba el modo en que se ponían las denuncias, porque claro, estamos hablando de una época en la cual si tú me callas mal y yo digo que, pues no sé, que eres musulmán, pues a lo mejor por eso te cuelgan del pescuezo, ¿sabes? Entonces también había que favorecer una serie de garantías judiciales, pues ya no solo para este tipo de denuncias, sino pues para cobrar las multas, para el destino y reparto de los bienes decomisados, en fin. Con la Iglesia hemos topado, recaudación de impuestos. Aquí págame impuesto, toquiski.
Menos, claro, menos los grandes señores, pero que no sé si es una ventaja o un inconveniente, porque a costa de estar exentos de impuestos, lo que sí tenían que hacer era ir donde y cuando el rey les requerirá para luchar en favor de la causa, ¿no? No, vamos, que estaban de guardia las 24 horas. Algo así. Entonces, yo no sé si qué es lo que era mejor, si lo uno o lo otro. En fin, de este modo la ciudad y toda la zona pues iba creciendo y adaptándose a las nuevas formas de vida, y como consecuencia de ello pues iban surgiendo pues nuevas necesidades, claro. y casi nuevas clases sociales en la ciudad, como por ejemplo estaban los caballeros, que era el grupo relativamente más privilegiado por esto que te he dicho, porque si bien no tenían que pagar impuestos, tenían que estar en todo momento al servicio del rey. Una conversación que tenía era que dice, bueno, pues si te matan en la batalla, por lo menos tu hijo lo va a heredar todo lo tuyo, no se lo va a quedar en el Estado, ni la Iglesia, ni nadie, pero claro, magro consuelo, ¿no? O sea, sería casi como los seguros de vida, ¿no? Una victoria pírrica, bueno, pues, casi. Si se respetaba, bien estaba, sí, claro, sí, también. sí. Bueno, pues mira, otra clase que digamos muy floreciente eran los clérigos, pero claro, aquí hay que diferenciar entre el alto y bajo clero. El alto clero, o sea, tenía una fuerza tremenda en la corte, en Roma, y un estatus en muchos que lados. No se le podía ni toser, claro, sí. Al lado. Pero aún así los clérigos de pueblo pues también tenían sus prebendas y también estaban exentos del pago de impuestos, porque claro, eran hombres de Dios y tenían que dedicarse a lo que tenían que dedicarse. Y ahora bien, precisamente por eso, porque estaban exentos de pago de impuestos, el fuero contemplaba que no se les podía vender ninguna propiedad. Porque claro, si yo tengo un tío cura y no quiero pagar impuestos, le vendo mi casa a mi tío y además sabe que los hombres de Dios, pues tampoco las posesiones terrenales, digo. Fíjense, luego, ¿no? Si no hay en fin. Bueno, estas eran picaresca en este aspecto. Pues ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar? Que según la voy contando se me ocurre que forma de esquivarlas, ¿no? Será que yo soy un poco pícaro. En fin, no obstante, este segundo foro también contemplaba cuidar a las clases más pobres, que eran las que en realidad sostenían el desarrollo económico de la ciudad y del entorno, con normativas relativas a la agricultura y a la ganadería como al comercio, y en ellas hay una especial protección, o están diseñadas para proteger especialmente por los campos cultivados, con penas severas para los que entrasen allí con los ganados. Es lo que decíamos antes, está a punto de realizarse las leyes de la Mesta, por así decirlo, pero que ya empezaba a haber acuerdos porque, claro, era completamente necesario proteger tanto la agricultura como la ganadería, porque de algo había que comer, ¿no? Claro. Otros artículos reservan las dehesas existentes, las pertenecientes a la ciudad, exclusivamente para los ganados de la ciudad, y dan la posibilidad de que si viene un pastor de otra zona se le puedan cobrar impuestos por dejar pacer su ganado allí. También se comienza a fomentar el mercado, prohibiendo que se vendan enseres en las casas. O sea, ya ¿cómo era? El segunda mano, que ya no existe. El típico mercadillo de garaje, no podías hacerlo, ¿no? Nada. Todo esto se regulaba, y sobre todo con lo que decíamos antes, regulando las pesas y medidas para que, en fin, que no hubiera fraudes. En fin, eran foros muy completos, y de los cuales pues los originales se han perdido, y las copias pues han acabado por ni más ni menos que en la universidad de no sé dónde, en Estados Unidos, en la universidad, etcétera. No sé, alguien ha dado con ellos y los ha puesto en venta o en subasta, y bueno, era un poco el modo de cómo empezó a funcionar la Guadalajara. La estructura, claro, la estructura económica, social en Guadalajara, social. como empezó a medrar, y todo, y sobre todo un tema muy curioso. El primer párrafo del fuero largo hacía alusión a las relaciones de los vecinos con otros vecinos que están regidos por otros fueros, porque estamos hablando de Guadalajara y sus esmas, pero Molina tenía otro fuero y Atienza tenía otro fuero, y digamos que todos los en el momento en el que, del entorno, claro, las en el momento en el que te desplaces, dice bueno, pues también se regulaba, como lo regularían el resto de fueros, el modo en que las relaciones diplomáticas que serían en aquel entonces. Y después, bueno, pues ahí regulan, por ejemplo, las costas, ¿no? Lo que decíamos, pues que si tú tenías un conflicto con un vecino, podías hacer dos cosas: o apañarlo entre vosotros, y podía acabar eso como el roseo de la Aurora, pero bueno, te puedes arriesgar. En duelo al amanecer. O bien reclamar la justicia del rey, con lo cual
el interventor que fuera a actuar ahí como El juez o como mediador, delegado, ¿no? Eso, tenía la figura del mediador. derecho a un séptimo de los bienes que están en juego, ¿no? O sea, ya se regulaba todo eso. Y también un dato muy curioso, y con ese ya terminamos, que se nos echa ahora encima. Este foro contemplaba la reconstrucción de las murallas, aportando cal y cordeles y sogas y espuertas y capachos para reconstruir las murallas de Guadalajara. No sé si finalmente a raíz de ese foro o no se construyeron hizo. las murallas de las que algún vestigio todavía queda en la ciudad, pero oye, qué curioso también, ¿no? Sí. Creo que hay una publicación del Ayuntamiento de Guadalajara que recoge supuestamente lo que ha quedado de aquellos textos, y que sería muy interesante como bueno, pues la primera regulación jurídica de la ciudad y su término municipal, por así decirlo. Y que además siempre decimos, ¿no? Lo interesante que es echar la vista atrás para poder entender un poquito mejor el presente, nuestra ciudad desde el hoy, y también ver un poco lo que puede ser de nosotros en el futuro, porque estamos viendo cosas que al fin y al cabo se repiten. Es como la moda, que es cíclica, pues la historia también. Cosas de sentido común, y yo creo que cuanto más sentido común presumimos tener, más liamos a la madeja para que estas cosas no... O sea, este tipo de lógica no se implante. No se implanta, sí. No sé. Bueno, pues José Luis Solano, nos estamos acercando peligrosamente a la 1:30 de la tarde. Es el momento en el que ponemos este punto y aparte a esta sección, hoy hablando del fuero de Guadalajara. Los fueros, pero bueno, pues de lo que ha dado de sí. Y nosotros mañana, quién sabe, a lo mejor estamos por aquí, a lo mejor no. Lo que sí que es cierto es que siempre es un placer estar contigo. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.